Ya estamos de vuelta y seguimos con la actualidad del día. Mariano Rajoy mandó ayer un mensaje claro y contundente a las comunidades autónomas. El acuerdo de Bruselas, del que hemos estado hablando hace un momento, es un paso importante, pero no es la solución a todos los males y habrá que respetar los compromisos en cuanto al déficit. Alba García nos da todos los detalles. Los mensajes del Gobierno son claros, habrá más recortes. Poco tiempo ha tenido Mariano Rajoy para disfrutar de su éxito en la pasada cumbre europea y el Ejecutivo allana el camino para unas reformas que no tardarán en llegar. Hemos hecho muchas cosas, pero ahora toca pisar el acelerador. Vamos a hacer mucho más y lo vamos a hacer bien para salir adelante gracias al esfuerzo de todos y en beneficio de todos. Ahora todas las miradas están puestas en la subida del IVA como la reforma más inminente, que podría llegar en el mes de julio. Reforma de la ley de dependencia, nuevas subidas de impuestos, peajes y las líneas básicas de los presupuestos de 2013 podrían ser otras medidas del Gobierno para calmar a sus socios europeos. Además, Bruselas ha señalado que sería positivo suprimir la deducción por vivienda o tocar el sueldo de los funcionarios. Y ahí tenemos que ir viendo, de algún modo, cuáles son los diferentes componentes o las diferentes partes de la Administración que tienen que hacer un esfuerzo adicional. Y eso se irá concretando, como os comentaba anteriormente, en las próximas semanas. Y sometido a la presión del Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y los demás miembros de la Unión, el Gobierno insiste en su compromiso con el cumplimiento del déficit, un objetivo para el que apuntan las autonomías. Son objetivos capitales. Y esos objetivos comprometen a todos, comprometen al Gobierno de España, a la Seguridad Social, a las corporaciones locales y también a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas gastan entre el 36 y el 38% del gasto público total español. Las comunidades autónomas están haciendo un gran esfuerzo. El Gobierno les está ayudando. Por lo de pronto, parece que el verano no traerá calma para el escenario político y económico ni vacaciones para los miembros del Ejecutivo, que podrían estar preparando varios consejos de ministros cargados de reformas. Bien, sin vacaciones y pisando el acelerador. María, ¿qué te parece el balance? Que más que balance de lo hecho es más bien un anuncio de todo lo que queda por venir durante el verano, ¿no? No nos vamos a poder ir a la playa tranquilos, creo. Pues entiendo que no, pero bueno, si eso nos garantiza un final de año tranquilo, pues bienvenido sea, ¿no? Porque en cualquier caso el inicio del año, en los 6 primeros meses, que es un poco, digamos, el balance o el estadio de este Gobierno, lo que sí se ha logrado por encima de todas las reformas que se pueden enumerar, evidentemente, y que si se hicieron es porque se echaban en falta, y entonces eso ya dice mucho de avance, pero es verdad que hay un objetivo clarísimo que es la contención de la hemorragia del déficit, ¿no? Que era evidentemente ostensible, que sigue siendo importante y sobre el que había que incidir. Y yo creo que en este capítulo es en el que el presidente del Gobierno acaba de decir que hay que seguir insistiendo. Evidentemente aún hay descontrol en las comunidades autónomas, en los presupuestos de las comunidades autónomas, aún hay gastos imparables y sobre todo hay un cuerpo que hasta ahora ha tenido una cierta intocabilidad, que es el cuerpo de la Administración, que también habrá que revisar. Bueno, evidentemente son asignaturas que a nadie le gustaría acometer, pero que evidentemente parece que el país las requiere, ¿no? Luis, parece que va a haber, bueno, uno de los temas a mayores que había hoy era el recorte, ya no solamente la posibilidad de recorte en salario de funcionarios, que a lo mejor también, pero recorte de la Administración en su dimensión, ¿no? Es decir, hay esa ley que está, claro, la ley de reforma de la Administración local, que está prevista para julio que vaya al Congreso, ¿no? Es otra de las medidas de ajuste de lo que hablaba hace un momento el senador López Veiga, ¿no? Sí. Ajustar esa Administración sin miedo, ¿no? Sin miedo, decía él. Que medo. Claro, porque ao final falamos de recortes, o sea, perdón, falamos de balance, pero difícil o teñen os asesores do señor Rajoy, porque falar dun balance en 6 meses, cando, digamos, a palabra que máis se barallou foi o verbo recortar, ou a palabra recortes, axustes, primas de risco que se duplican en 6 meses, pasan de 300 a 500, que, en fin, se antes isto iba como iba, pois agora tampouco vai moito mellor, o paro de hoxe é estacional, puntualmente. Non hablamos del paro, bueno, por favor. Polo menos é un dato, non? Pero, quer dizer, que política de recortes insistentemente, se anuncia máis acelerador, máis IVA, xa houve IRPF, xa tocaron a educación, sanidade, tocouse de todo, é dicir,
ahora redimensión, digamos, das administracións locais, do modelo, bueno, pois difícil é vender un balance, digamos, ilusionante, máis bien un balance arduo, difícil e sobre todo que eu creo que precisa dunha reconducción. Hai que falar de crecimento e hai que falar de crecimento xa, non só facelo episódicamente de 120.000 millóns, como se falou a semana pasada, que todos sabemos que, bueno, chega para o que chega, que algo é algo, pero non se pode pensar que se acabou xa, digamos. De todas formas, a mí me hace gracia cuando se habla de austeridad y crecimiento, porque el pasado mes de febrero salió publicado en todos los medios que Mariano Rajoy envió una carta a Van Rompuy, que era de los primeros en pedir medidas de crecimiento. Lo que pasa que el crecimiento no es incompatible con las medidas de contención del gasto. Cuando llegas al gobierno y te encuentras un agujero como el que tienes, los mercados no te dejan dinero, tienes que pagar 30.000 millones al año. Perdón, ¿me dejas terminar? Yo tampoco acabar ahí cuando entraches. De 30.000 millones al año de intereses, y pues tendrás que tomar medidas. De todas formas, Mariano Rajoy ha dicho que hará todo lo necesario para que España salga de la crisis. Ha dicho que independientemente de que esté en el programa electoral o no esté, hará lo que sea necesario. Yo creo que ese es el sentido de la responsabilidad. Hay que hacer algo. ¿Cuál es la solución? No hacer nada y dejar que el país se hunda. Y el balance, yo creo que no han sido solo ajustes. Se ha hecho una reforma laboral, se han tomado medidas para la estabilidad del gasto, se han tomado medidas en educación, se ha tomado una medida también que nunca se había tomado hasta ahora, que es este plan de pago a proveedores, 30.000 millones de euros que se le paga a proveedores, a más de 100.000 pequeños empresarios. Es decir, que se han hecho cosas y solo son 6 meses. Arturo. Sí, yo creo que el balance que se tiene que hacer es de qué cosas se han hecho en 6 meses, que realmente no es un tiempo para un gobierno, y menos un gobierno que viene de una situación negativa. Lo que tiene que dar de balance es lo que he hecho, lo he hecho con firmeza. Unas cosas serán en plan, diríamos, de promover el crecimiento, promover la posibilidad de que se siga manteniendo empleo, y otros son recortes que son necesarios. Un elemento para conseguir que se mantengan las empresas, lo que acaba de decir Ana, esa gran medida de pago a proveedores. Es decir, ha sido una medida importantísima para cualquier gobierno y para la pequeña empresa que estaba dependiendo de recibir ese dinero, que si no estaban asfixiados. Bueno, el ministro de Guindos esta mañana ha completado un poco lo que decía ayer a última hora Mariano Rajoy después de esa reunión de su partido en Sevilla. Se ha referido a más reformas que se deben acometer y concretamente a la liberalización de trabas, lo llamaba así el trabas, que dificultaban el crecimiento económico en España. Le escuchamos. Vamos a hacer otro esfuerzo adicional desde el punto de vista de lo que son las reformas económicas para incrementar el potencial de crecimiento de la economía española. La economía española sigue estando sujeta en determinados entornos a una serie de trabas, a una serie de dificultades que limitan nuestro potencial de crecimiento, y creemos que existen posibilidades de avanzar de modo muy importante, de modo muy decisivo, de modo muy concluyente en todo lo que es liberalización adicional, flexibilización de mercados de bienes y servicios. Bueno, ahí estamos hablando de crecimiento y de algunas trabas que son estas trabas a la liberalización, María, ¿no? Sin duda, es porque hay una especie de perversión en el discurso que se ha venido dando siempre de que el crecimiento pasaba por unas medidas específicas y espontáneas por parte de los gobiernos y de las administraciones. El crecimiento generalmente viene dado por la iniciativa privada, que es la que, digamos, prodiga, siembra una estructura... Bueno, creo que eso ya son tiempos un poco... pero bueno, son dos medidas diferentes, dos corrientes económicas para tratar pero en cualquier caso, ya hemos Ah. visto que el crecimiento explícitamente en el ámbito público es ruinoso. Evidentemente, si ahora lo que se ha venido siempre echando en falta es una mayor apuesta por la liberalización de muchos ámbitos de la economía que generan una mayor expansión de la iniciativa privada. Hay estudios que demuestran que España, de los 183 países estudiados, que se hizo un estudio muy serio, está en el número 130 en cuanto a la limitación a la hora de puesta en marcha de cualquier iniciativa. Evidentemente, eso es un corsé que alguna vez habrá que acometer en su liberalización. Por eso yo entiendo que ya empieza a ser tardío la puesta en marcha de las medidas, aunque anunciadas, pero que tienen que ya establecerse, ¿no? Por ejemplo, las estructuras sindicales actuales son un freno muy fuerte para cualquier tipo de crecimiento, de productividad y
de poder competir en cualquier mercado. Son estructuras sindicales que hay que reformar, mentalidades que hay que cambiar, no se puede estar con las mentalidades del siglo XIX y con unos planteamientos que están fuera de lugar absolutamente. Hay que modernizarse totalmente estas estructuras. Por eso creo que todavía hay mucho terreno en el que seguir insistiendo y no solo recortes. Bueno, veremos esas reformas por ahora. Bueno, también no, e sobre todo, reforma laboral, que é unha das pezas claves de todo isto, é dicir, a donde nos está conducindo hai 500.000 de parados máis en 6 meses, Pero non habla de reforma laboral, hai dúas reformas laboral, a primeira é Zapatero, onde empezaron moitos problemas coa primeira reforma laboral de Zapatero, rompe o cordón umbilical, o cordón do Vigo, co seu electorado, por así dicilo, con aquela reforma laboral, e isto en 6 meses non é precisamente para iso. Quero dicir, hai medio millón el día más oportuno para cuestionar la reforma laboral, cuando pero o dato de hoxe el mayor descenso del paro en 16 años en el mes de Ana, por favor, Ana, vamos a ver, Luis, por favor, os pido verdaderamente que un poquito de paciencia, porque vamos a ver los datos ahora del paro. Hemos conocido esta mañana estas buenas noticias, baja por tercer mes consecutivos, son 98.853 parados menos, es el mejor mes de junio en los últimos 16 años, desde el año 96. Ahí tienen ustedes las cifras para España, 98.853 parados menos en junio del 2012. Sube también el número de afiliados a la Seguridad Social, aumentó en 31.332 personas en junio con respecto al mes anterior, lo que hace que tenemos actualmente un total de 4.615.269 personas que buscan en la actualidad empleo. Vamos con el gráfico, con los datos para la Comunidad Autónoma de Galicia. El paro también baja por segundo mes consecutivos, una baja de 7.405 parados menos en junio. La tasa de paro se sitúa en 269.203 parados. Ha habido un repunte del número de afiliados de 2.859 en la Seguridad Social en el mes de junio, y los afiliados en total son cerca del 1.946.563. A estos datos la ministra de Empleo los ha valorado esta misma mañana como, bueno, lo que es una buena noticia. Le escuchamos. Casi 100.000 españoles se han dado de baja en las listas del paro porque han encontrado un empleo. Más de 98.000 personas tienen hoy un empleo y tienen oportunidades. Y tened en cuenta que estamos en una situación de recesión económica. Es el mejor dato de toda la serie histórica. Pero Bien, Ana, te interrumpí porque estabas precisamente hablando haciendo una valoración de estos datos. Evidentemente, cuando sigue habiendo la cifra millonaria de parados, no se puede ser triunfalista, pero en estos meses que se llevan de reforma laboral hay un dato, y es que 4 meses después de la reforma laboral se produce el mayor ascenso de cotizantes en los últimos 4 años. Se han creado 1.000 puestos de trabajo al día desde el mes de marzo. Son 4 meses seguidos de generación de empleo. Y en el caso de Galicia, el paro cae un 2,6%, mientras que en la media de España es del 2,1%, es decir, que Galicia está en una posición relativa mejor que en el resto de España. Es decir, que todavía hay cosas que hacer, evidentemente, que todavía son dramáticas las cifras del paro, evidentemente, pero yo creo que en este momento estas cifras pues son un motivo para seguir adelante y seguir trabajando. Arturo, tú eres hay que ver optimista de dónde también. se parte, hay que ver de dónde se parte. Porque, a ver, el dato hay que contextualizarlo, porque De Guindos también decía que seguiremos en recesión durante los 6 meses que vienen, por lo tanto... Otro medio millón de parados más. No, lo que está claro es que hay ahí diríamos, como siempre se está buscando, una chispita de optimismo o algo que dé alegría. Por lo tanto, bueno, pues hay algo que dice, pero todavía es mucho lo que hay por hacer. Es que la herencia es muy pesada. Pero yo creo que hay que contextualizar algo más, es decir, no me decías antes, pero bueno, ahora os pero si la herencia te viene de 5 millones, Luis... Es Carla la que te deja o no te deja, no yo. Claro, yo interpelaba a Carla, Adelante, vienes de 5 millones y lo lógico es que cualquier cosita sirva para darte alguna alegría. Pero lo que puedo decir, vamos a hacer una reforma laboral ahora y dentro de 3 meses hay
resultados, es imposible. No, os resultados que hai son estos. É dicir, medio millón de parado máis, insisto, incuestionable el dato. Despois, esta mejoría ou melloría é estacional, va ligada ao verán, a contratación de 3-4 meses, postos de camareros, etc. Sol, turismo, España funciona, perfecto. Hai unha coyuntura que nese sentido é estacional e puntual, pero que non o toma en serio nin a propia ministra este dato. Quer dicir, non sexamos tampouco demasiado revistas. É prudente, é prudente. Luis, no digas unha cosa que non estamos diciendo. No, digo que a próxima é prudente, ministra. En ningún momento se está diciendo que isto es el nova, digo, es unha chispita de aire, pero... No, que me decían que hoxe non era o mellor día para decir que me aumentou o desemprego, teño datos. E agora a segunda parte. Oye, el dato es segunda parte, Luis, frente a malas noticias, vamos. Non é que mala noticia, é unha pequena luz que está aí, perfecto, pero ahora en contexto, estamos interpretando o contexto que o que nos toca a nós como periodistas é ese, entón. Cae o empleo indefinido un 12% respecto ao mes anterior, que quere decirse que se está indo a empleo precario, a empleo de maior inestabilidade, por tanto, punto 1. E punto 2, en Galicia, a interanual dá un aumento do 15%. De maneira que non todos os datos son tan positivos como en primeira lectura poderíamos concluir. Uno a una, perdón. María, por favor. Eu intento buscar os datos que hai. Deja que intervenga María, que non hai venido, por favor, Ana. Ese rayo de luz. Pero todas las aportaciones son reales. Es verdad que es una cifra que es puramente estacional, que responde puramente a una demanda de un sector específico. Es verdad que, evidentemente, aunque sean 100, 1 o 5 puestos de trabajo son bienvenidos, evidentemente que no subsanan el 24% y pico que hay de población en paro, pero es un dato positivo a todas luces. Ahora bien, lo que tú tienes que entender es que este país lleva 3 trimestres en recesión económica, sin crecimiento económico. La generación de empleo, la generación de empleo no la crea porque se establezcan 1, 2 o 3 decretos o 5 o 6 reformas. La generación de empleo se crea cuando el país demanda, consume y por tanto se generan empresas y por tanto, quiero decir, las empresas lo que no hacen es echar a la gente a la calle cuando tienen sus empresas en una posición de resultados económicos favorables, cuando el país crece. Este país hace 3 trimestres que no crece, Luis, por tanto, si no crece no puede generar empleo. No es una cuestión, no es una consecuencia de la reforma laboral que es de hace 3 meses, comprende, es una cuestión que viene mucho más atrás y que evidentemente ahora estamos pagando, porque evidentemente muchas empresas ahora se están acogiendo a la reforma laboral porque han estado esperando a que se estableciera para no cerrar las empresas, porque hubiera sido mucho más grave tener que cerrar la empresa que a lo mejor deshacerse de 5 empleados. Están esperando reforma laboral para poder abaratar o coste de despido. Por ejemplo, el PSOE ha aplicado perfectamente las medidas de abaratamiento de despido para despedir a la mayor parte. Siguiendo con el tema que hablaba María, para que haya también crecimiento y creación de empleo, también es importante que fluya el crédito a las familias, a las empresas. Y hasta ahora ha habido un grave problema en nuestro sistema financiero y no había posibilidades de acceder al crédito. Es decir, que hay otro elemento también que es importante, en línea con lo que dice María, para que pueda crearse empleo. Porque había antes que tapar muchos agujeros antes de ponerse a fluir el dinero. Nos queda muy poquito, 5 minutos. Propongo que cambiemos absolutamente de tercio. Galicia Opina no puede abstraerse a la marea roja que ha generado la victoria de la selección española. A nosotros nos ha llamado la atención el hecho de que varios líderes políticos, sobre todo en Cataluña, y mucha gente, incluso hay una plataforma en la red de casi 100.000 personas que piden que los jugadores de la selección cedan su prima, que ronda los 300.000 euros, ¿no? Que cedan esta prima a fines sociales. Bueno, el cálculo no deja de ser importante. Si lo multiplicas por 23 jugadores y por el cuerpo técnico, estamos hablando de 7 millones de euros. Bueno, vamos a ver, Carla. Mi pregunta, antes que nada, mi pregunta es... La voluntad es individual, quiero decir, no tiene que venir nadie a recomendar lo que cada uno ha de hacer con su dinero. Que usted me dice a mí pues hay 100.000 personas que se lo piden. Pero claro, hombre, claro, y que haya mayor reparto, en fin, de las riquezas y de las fortunas de este país también, muchos más, evidentemente. Pero mire, lo que usted tiene que hacer es revisar realmente si esas tarifas y esos pagos que se hacen a estos señores, que hacen un trabajo muy digno y maravilloso, pero realmente son las que corresponden, porque claro, en un país en el que estamos viviendo, que se paguen ese tipo de primas a unos jugadores puede ser hasta provocativo.
Eso es donde tiene que haber la revisión. Que después estas señoras quieran o no destinarlo a una ONG o irse con el dinero a hacer pues, muñecos de plástico, es su problema. También es verdad que sí es cierto que esta tarde lo he visto confirmado de que sí van a ser tributados en el país. España. Eso sí también sería, por supuesto, exigible. ¿Cómo no? Yo lo que he leído, no sé si es cierto, es que Iniesta va a donar 300.000 euros a los afectados pues por San los Iniesta, incendios de Valencia. Pero no pues San Iniesta, no. Que le pongan San Iniesta, pero eso es un ejercicio voluntario, bueno, no tiene por qué haber nadie en la política que obliga a nadie a hacerlo con el dinero. Pagar fiscalmente, como se no que lle obliguen ao señor Rato que declare as ganancias e que ademais pague o que debe, ou as caixas, ou non sei que, me parece incluso moito máis importante insistir nese tema e non os 50 kilos que se levaron, sendo moi importantes esos 50 kilos que se levaron. Que sepa, Rato non tiene deudas con el fisco. Fiscalmente, no. Perdón, has dicho que se pida ao señor Rato. O que debe o señor Rato deberá, o que canto se lle pagou o señor Rato por tal. Dice que el que renunciou para iso. Yo no he leído en ningún sitio que tenga problemas con el fisco el señor Rato. Un momento, por favor, el tema de la noche era los futbolistas, no el señor Rato. Me he quedado sorprendido de que tenga deudas con el fisco. O señor Rato denunciou unha indemnización para esa outra entidade e salir fiscalmente moito mellor. Entón, preciso e puntualizo. Se acaso, faço unha lectura abierta ou sesgada. Claro, non es que he oído lo de problemas con el fisco e he dicho, empatei coas caixas, porque tamén aí entendo que pode haber unha necesidade de unha maior xusticia ou equidade, que era o que iba e non tanto a unha materia, digamos, outra naturaleza, de momento. Iba a falar de equidade e de xusticia. Entón, prima de futbolistas, se gañan eso, normal é que o declaren fiscalmente. O debate estaba en se o facían en Polonia, que era menos de a fiscalidade era do 20%, ou o facían en España. Pero mi pregunta era si es legítimo pedirles o presionarles para que hagan eso. Es legítimo. Cada uno tiene libertad para pedir. Lo que no puedes es hacer ejercicio de solidaridad con el dinero de los demás. Es muy bonito decir, vosotros tienes que dar tu dinero para esto. Dice, oye, usted, eso es un asunto personal, porque si estuviéramos al revés, ¿usted que llevaría los 300.000 euros, qué diría? Lo digo porque hay dirigentes políticos como la jefa del Partido Popular en Cataluña, como dirigentes políticos del Partido Socialista Catalán y como Esquerda Catalana que también lo están pidiendo. Sí, me parece que eso no se puede pedir. No tiene sentido. Si uno quiere ejercitar la solidaridad, tendrá que hacerlo con su dinero o con el dinero de su organización. Y a lo mejor de forma anónima, que es mejor. Decirle a un señor que pague usted ese dinero a una organización, primero que nunca sabes a dónde van esos dineros dados supuestamente a no se sabe qué fines. Y luego otra cosa, como decía Luis, lo lógico sería que pagasen la mitad de esa prima al fisco. Lo pagan, se va a tributar en España. Eso es lo más importante. Eso es lo que hay que estar y luego ellos, que el resto de la prima la gasten en consumir en España. Y con eso ya van haciendo... Y que tampoco se manejen esas primas, en clubs de fútbol, que están ruinosos, exactamente, que están ruinosos, que deben a la Seguridad Social, que tienen muchísimos problemas con Hacienda, no pueden estar manejando esas cifras. Eso es inmoral. Por completar o debate, no tenemos más tiempo, Luis. No tenemos más tiempo. Os paraísos fiscales e as empresas do IBEX 35, canto evaden? Estamos en canto. ¿Y por qué me preguntas a mí? Yo no tengo empresas en el IBEX 35. Falaba con unha certa exquisitez. No, yo solo dije que hay que ser riguroso, Luis, que hay que ser riguroso. Y si acusas a una persona de fraude fiscal o tal, fue lo que te dije yo. Una cosa es que tú cuestiones otro tipo de actuaciones, pero no la saques una... No, tú dijiste los problemas fiscales. Vale, pero bueno, pero yo también... Yo pedí una aclaración, porque está el honor de una persona. Independientemente de que tú cuestiones su gestión. Esto non é unha conversación de capa e espada. Pero escucha, pero una cosa es que tú cuestiones la gestión de alguien y otra cosa es que señores, lo dejamos ahí. Arturo, muchísimas gracias. Prometo, Luis, que cuando hagamos la tertulia sobre lo que deben los clubes de fútbol, que lo tenemos pendiente, efectivamente está ahí en los asuntos pendientes, estarás en esta mesa, no te preocupes, para debatir. Arturo, muchas gracias, hasta pronto. Ana, como siempre, gracias. María y Luis, muchísimas gracias por este debate tan animado a última hora ya de la noche. Muchísimas gracias, yo les espero como siempre pasado mañana jueves a las 10:30. Hasta entonces, gracias.